Mis amadas hermanitas, la lectura, el estudio de hoy se encuentra en... Ay, ya se me fue. Espéreme. Queda en Segunda de Samuel 21. Segunda de Samuel 21. Vamos a hablar hoy día sobre una mujer muy especial, ¿ya? Pero para que poder conocerla a ella, vamos a tener que leer este texto. Tal vez va a ser un poquito largo, tal vez un poquito tedioso, pero de gran enseñanza, mis amadas queridas. Ella se llama Rispa, mi querido hermano, y su nombre significa carbón encendido, así que ya le adelanté algo. Voy a leer la palabra en el nombre del Señor, ¿ya? Y dice así: David venga a los Gabaonitas. Dice 21, el capítulo 21 dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis de la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonathan, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa. Aquí sale nuestra mujer, la que vamos a estudiar, así que téngala presente. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajat, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni, y los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barsiba Meolalita, y los entregó en manos de los Armón y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Meolalita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajab, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco del principio de la siega, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Y fue dicho a David de lo que hacía Rispa, hija de Ajat, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, y los que habían hurtado de la plata de Bexán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa.
e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonathan en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Amén. Hasta ahí es la lectura. Mis queridas hermanas, esta es una historia muy hermosa, ya un poco triste tal vez, pero es hermosa. El trasfondo de ella es hermoso. Y para que ellos no entiendan, para entender esto, mi amado hermano, es necesario, mi amado hermano, que les cuente algo de lo que allí pasó. La historia nos dice que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Esos 3 años consecutivos, mi querido hermano, a David le entró... No se le oye, hermanita. Sí, mana, sí se le oye. Sí, se oye. Sí, Bueno. señor. Sí se oye. Debe ser su internet, hermanita. Sí, Manaida, dice. Hubo hambre, dicen ya, hubo hambre en los días de David, 3 años ya, y a él le entró curiosidad, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué a qué se debía esto? ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo él? ¿A dónde iría usted si tiene una duda? ¿Dónde iría usted si hay un problema que le está quejando durante tanto tiempo, mi querido hermano? A la presencia de su padre, ¿verdad? A la presencia de Dios. Y fue allí donde él le pregunta a Dios que por qué estaba pasando esto, por qué, a qué se debía. Y allí entonces Dios le revela lo que sucedió. Y esto se remonta, mis queridos hermanos, al tiempo en los libros, aquí en el Antiguo Testamento, sale en Josué 9:3, ¿ya? Y hablan allí de que en ese tiempo los gabaonitas hicieron un pacto con Josué, ¿ya? Vamos a ir allí para relatarlo mejor, mi querido hermano. Josué 9, versículo 3, dice aquí, dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestiduras viejas sobre sí y todo el pan que traían para el camino seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento, mi querido hermano, y allí ellos saben lo que hicieron. Ellos pidieron, como quien dice, pidieron hacer un pacto, ya pidieron hacer un pacto de protección, le pidieron protección a Josué, ya, y el deseo de estos hombres de Gabaón, porque este pacto de paz sugiere que, porque allí lo estipularon, mis queridos hermanos, lo estipularon bíblicamente, y esto, si usted va atrás a Deuteronomio 7:2, mire, esto es algo que a nosotros no, yo decía, qué gran fuerza tenían ellos para respetar los pactos, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de pacto, ¿ya? Y ellos debían hacer lo mismo, mis queridos hermanos, y respetar los pactos que hacían. Y esto retrocede a ese tiempo, Deuteronomio 7:2, dice así: y Jehová tu Dios les haya entregado delante de ti y les haya derrotados, las destruirás del todo, no harás con ellos alianza ni tendrás de ellos misericordia. Eso es lo que dice aquí, mi amado hermano, que cuando ellos hagan un pacto, tienen que cumplirlo, ¿ya? Y no solo eso, sino que cuando esté, dice allí, esté el ejército, por así decir, derrotado,
ya dice, los destruirás del todo y no harás alianza con ellos. Mire, fíjese bien, no hacían alianza con el enemigo, sino que los destruían, mis queridos hermanos. Pero estos gabaonitas o heveos, como se le conoce, también engañaron a Josué. ¿Para qué? Para conseguir ese pacto. Y en ese pacto, mis queridos hermanos, en ese pacto ellos se comprometieron ¿a qué? A ser como esclavos de los judíos, del pueblo de Israel. Y ellos eran los encargados de llevar así el agua. Estaban como encargados de las cosas domésticas, ¿ya? Estoy resumiendo, mis queridos hermanos, porque es muy largo, ¿ya? Usted cuando tenga tiempo, búsquelo, indague, ¿ya? Y eso es lo que hicieron estos gabaonitas con Josué. Y allí obtuvieron este pacto. Y ellos vivieron en paz durante todo ese tiempo, aunque al principio Josué no le agradó mucho porque se habían hecho pasar, le habían engañado con mentiras, ¿verdad? Se habían acercado a ellos y habían pedido protección. Y después tuvieron que decirles quiénes eran. Pero ellos, lo único que querían era vivir en paz. Y lo lograron durante mucho tiempo, hasta el tiempo de ¿qué? De Saúl. Y Saúl allí obró mal. ¿Y qué dice la palabra? Dice que entonces, dice, en el versículo 2 del capítulo 21, dice, entonces el rey llamó a los gabaonitas y le habló y le dijo que los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl no los había respetado y procuró matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. O sea, como en venganza. Y mi amado hermano, entonces, ¿qué pasa? Los gabaonitas querían que se le hiciese justicia a ellos. ¿De qué manera? De que el rey David le diera a cambio 7 hombres que provenieran del linaje o de la familia de ¿quién? De Saúl. Entonces el rey David le dice que él lo va a hacer. Y allí él le entrega a esos 7 hombres. Y dentro de esos 7 hombres, mis queridos hermanos, habían 5 hijos que entre nietos e hijos de Saúl, ¿ya? Y aquí es donde entra esta mujer, Rispa. Esta mujer, habían 2 hijos de ella. Dice, vamos a ir, mi querido hermano, aquí a la palabra de Dios, y dice que en el versículo 8 dice, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajat, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hijos de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meolatita, ¿ya? Y allí empieza todo esto, como quien dijera, el dolor de esta mujer, de Rispa. Empezó el gran dolor de ella. Imagínense lo que sintió esta mujer al ver que habían tomado 2 de sus hijos y que ella no podía hacer absolutamente nada. Y tuvo que ver allí cuando ellos fueron asesinados. Mi querido hermano, y esta mujer, la historia nos dice, ¿quién era ella? La historia nos dice que ella era una concubina. ¿Qué quiere decir concubina en otras palabras? La amante de Saúl. Pero no dice de qué forma ella llegó a ser la concubina de Saúl. No lo dice la palabra de Dios. Pero sí nos dice que era hija de quién? De Ajá. Y allí podemos suponer muchas cosas, mis queridos hermanos. Y entre ellas podemos suponer de que ella fue tal vez vendida a Saúl y por eso ella se convirtió en la concubina de este hombre.
¿ya? Y esta mujer, mi querido hermano, esta mujer debió haber sufrido mucho, porque imagínense, si ella no fue de buen agrado para ser la concubina de este hombre, debió haber sufrido. Yo me imagino, o a lo mejor no lo saben, no, la palabra de Dios no lo dice, solamente estamos ahí, como quien dice, especulando, pensando que podría ser ¿ya? Pero miren lo que va. Esta mujer se levantó, a pesar de lo que estaba viviendo, se levantó. Imagínense una mujer que pierde unos hijos, ¿con qué fuerza se iba a parar? Podía haber estado todo lo contrario, debilitada, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Porque yo me imagino que la pérdida de un hijo, a mí me han dicho, no lo sé, que hay dos cosas que el ser humano no puede soportar en la vida, que son los dolores más fuertes que le pueden acontecer, como es la pérdida de su madre y la pérdida de un hijo. Yo perdí a mi madre y fue un dolor inmenso y hasta el día de hoy lo siento y hasta el día de hoy la recuerdo y hasta el día de hoy la necesito. Y yo me imagino a esta mujer, yo me imaginaba eso y de, ¿qué habría hecho yo en su lugar? ¿Me habría dejado abatir o me habría levantado? No lo sé. Tal vez me habría dejado allí morir. Habría querido morir juntamente con mis hijos. Pero esta mujer, ¿qué hace? Se levanta, es una mujer valiente, se levanta desde el dolor. Se levanta de su dolor, mi amado hermano. ¿Y por qué se lo digo? Porque dice en el versículo 10 dice, entonces Rispa, hija de Ajab, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, sobre una roca, ¿ya? Dice, desde el principio de la siega, dice, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras del campo de noche. Mi amado hermano, debemos entender, debemos comprender el dolor de esta mujer y lo que hizo, mi amado hermano. ¿Qué es lo que le está dando a usted a entender que hizo ella? Ella estaba intercediendo por sus hijos. Estaba allí cuidando no solo a sus hijos, sino también a los otros. Cuidándolo, allí, yo me imagino a ella ahí cada vez que se acercaban las aves, los animales, espantándolos, luchando con ellos. ¿Para qué? Para que no fueran devorados, mis queridos hermanos. A veces, mis queridos hermanos, a veces hay cosas, mi amado hermano, que nos van a partir el corazón, que nos van a destrozar. Pero desde ahí Dios nos levanta. De ahí Dios nos da la fuerza, ¿para qué? Para luchar. Mi amado querido, y a veces, como madre, tenemos que salir en defensa de nuestros hijos. Hay cosas que nuestros hijos hacen que no nos agradan. ¿Y cómo lo vamos a proteger? ¿Cómo lo vamos a cubrir? Con nuestras oraciones, ¿verdad? Y nuestras oraciones deben ser, ¿qué? Dice la palabra, intercesora. ¿Y qué nos dice esta mujer? Que ella no fue por un instante, no fue por un día, sino que fue largamente. Fueron, mi querido hermano, para que usted tenga una idea, 6 meses cuidando estos cuerpos, hasta que estos cuerpos se descompusieron, mi amada hermana. Imagínense el hedor de esos cuerpos. Y dice que fue en época de verano. Imagínense. Ella no solo estaba allí soportando su dolor, sino que también luchando contra esas emanaciones que provocan los cuerpos. Yo no
No sé cómo será eso, pero sí he sentido cuando usted ha pasado y hay un perrito muerto, alguien descomponiéndose, es un olor fuerte que llega a doler las narices, ¿ya? Mi querido hermano, esta mujer se levanta, mi amado hermano, con esa fuerza tan grande, mi querido. Dice la palabra aquí, dice que de día y de noche no dejaba que ni las fieras del campo, ni los que anduvieran. ¿Qué tipo de animales andan allí? Los que se comen, ¿qué? La carne descompuesta. ¿Quiénes son esos? Los buitres, ¿verdad? Yo me imagino, y no solo eso, sino que la palabra de Dios aquí nos está dando a entender que así es. Mi amado hermano, Dios te ha dado hijos. ¿Para qué? Para que nosotros los protejamos. Y una madre es capaz de todo por sus hijos. No se cansa. Hace todo. Hasta lo imaginable por ellos. Estando vivos. Y esta mujer estaba haciendo algo por ellos aún después de muertos. Imagínense. Ubíquela. Usted visualice eso. Rispa es una mujer que nos viene a dar un gran ejemplo hoy día. Ella nunca, mi amado hermano, soltó a sus hijos. En ningún momento. La palabra lo dice. No lo digo yo, la palabra. Estuvo allí desde la época, dice. Desde la época, dice. En el versículo 9 dice, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de cebada. Está en 2 Samuel capítulo 21, mi amada. Esta mujer, mi amado hermano, nunca soltó a los hijos, nunca. Esta mujer empezó a guerrear con toda su fuerza con esta fiera. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que nosotros no debemos soltar a nuestros hijos, que debemos guerrear por nuestros hijos, incansablemente, hasta la última, hasta lo que más pueda. No debes soltarlo. Esta mujer nos está dando el ejemplo. Ella luchó, guerreó por sus hijos, estando ya muertos. Y nosotros, que tenemos a nuestros hijos vivos, ¿qué nos está diciendo? Que no los soltemos, que debemos seguir guerreando. ¿De qué forma guerrea usted? De la que usted conoce, ¿verdad? De la única que nos ha enseñado la palabra de Dios. ¿Cómo puede proteger a un hijo? Con la oración, mi amado hermano. Buscando la presencia de Dios, teniendo intimidad con Él, yendo a sus plantas, al lugar más alto. Si le es posible, humíllese. Si usted siente en su corazón clamar, ¿qué nos ha enseñado la palabra? ¿De qué forma se clama? Desgarrando su corazón. La palabra nos dice que Dios no va a rechazar un corazón humillado y contrito. Esta mujer estaba allí luchando por sus hijos. ¿Cómo? Para librarlo de los animales, de las aves de rapiña. ¿Cuántas aves de rapiña rodean a nuestros hijos en estos días? ¿Cuántos? Yo me pongo a pensar en eso. Amigos, no amigos, familia, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Gente extraña. Mucha gente, mi amado hermano. Esta mujer nos está demostrando que ella tuvo una paciencia única. 6 meses, mi amada querida, 6 meses. No lo soltó, no soltó su manera de guerrear, no soltó
la manera de estar ahí luchando. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Nosotros queremos la bendición inmediata, queremos que Dios lo saque al tiro del lugar y lo coloque acá. Y oramos 1 o 2 días, a más tardar 15 días. Es un ejemplo. ¿Qué nos está diciendo? Que no lo soltemos hasta cuando Dios nos bendiga, hasta cuando Dios escuche nuestro clamor, hasta cuando Dios vea lo que tú estás haciendo. Eso nos está diciendo esta palabra hoy día. Eso nos está diciendo claramente. Y es más, mi amado hermano, en el versículo 10, se los voy a volver a leer porque ya lo había leído. Dice, entonces Rispa, hija de Ajat, tomó una tela de silicio. ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que hace? Cómo se vestían en tiempo de dolor, de silicio, de ceniza en el pelo, ropa que le llamaban, para que todos supieran el dolor. Pero ella tomó esta tela de silicio y dice, y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió. Ahí usted le está dando la respuesta, que no fue 1 mes ni 15 días, sino que 6 meses, mi amado hermano. Hasta que dice, desde el principio de la siega hasta que llovió. Mi hermano querido, qué hermosa es la palabra. Nos está diciendo que es una mujer guerrera, una mujer paciente, mi amado hermano, muy paciente. Y además, en este tiempo no es fácil ser paciente, no es fácil conservar la paciencia, no es fácil sentarse o orar o estar allí, porque hay tantas cosas que te distraen, hay tantas cosas que te están moviendo a distraerte. ¿Ya? Mi amado querido, y el método más infalible que nos ha dado Dios, mi amado hermano, que nos ha dado Jesús para obtener la paciencia es la oración. En Primera de Pedro 2:23, en Primera de Pedro 2:23, Primera de Pedro 2:23 nos dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A quién se le encomendaba? A Dios. Ella estaba allí intercediendo y le estaba encomendando que le hiciera justicia. ¿A quién? Dios. Ella no se acercó a nadie, absolutamente a nadie, estaba allí sola. Usted la puede visualizar, estaba sola. ¿Pero dónde estaba ella? ¿Qué dice la Escritura? En un peñasco. En algunas Biblias dicen una roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Mi amado querido. La palabra dice así. ¿Dónde tiene que estar usted? ¿Dónde tiene que estar su confianza cifrada, mi amado hermano? En Dios, solamente Él. ¿Cuánto tiempo puede esperar usted para que Dios le bendiga? Para que Dios le escuche su oración, su clamor. Dios te está diciendo, espera, espera, espera un poco más, un poquito más. Y no escuchamos, nos apartamos inmediatamente. ¿Cuántas personas, mi amado hermano, van un tiempo a la casa de Dios y después nunca más? ¿Por qué? Dios no me respondió, dice, me cansé. Y Dios te está probando, Dios te está mirando, Dios te está viendo cómo actúas. A veces la bendición está muy cerca, la respuesta a lo que tú estabas esperando está muy cerca, pero algo hacemos,
y Dios la retira. Algo hacemos que detenemos esa bendición. Algo hacemos para no obtener la respuesta. Mi querido hermano, orar en tiempos difíciles frente a los desafíos, a lo que nos está sucediendo, a los desconciertos, mi amado hermano, a las tribulaciones, en los tiempos dolorosos, mi amado hermano, necesita la presencia de Dios, acercarse más a Dios, estar intrínsecamente unida a Dios. Mi amado querido, cuesta, pero no es imposible. El Señor nos está dando eso, esa respuesta hoy. Mi amado hermano, en Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7, dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el versículo 17 dice: y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que estar allí, unidos al Señor, mi amado hermano. Que nada ni nadie nos separe de Dios en ningún momento, sino que ahí estar firme, buscando la presencia de Dios, anhelándola celosamente. Rispa tenía una pena en su corazón, mi calma, pero ella no desistió. Esta mujer, había algo en ella, tenía un sello especial que la diferenciaba del resto. ¿Cuál era ese sello, mi amado hermano? Que era una mujer estable, que cuando ella decía esto lo voy a hacer, lo hacía. Cuando tomaba la decisión no claudicaba. Una decisión importante para ella no la dejaba, sino que seguía perseverando, seguía buscando presencia, seguía allí. Para ella podía haberlo dejado inmediatamente cuando empezaron esos cuerpos a herir, a oler mal. ¿Para qué estar tanto tiempo? Pero ella no, ella se paró allí y estuvo allí hasta escuchara la voz de Dios, hasta cuando le dieran solución. Dice la palabra, mi amado hermano, que no hay atajos para una persona así. No hay nada que te pueda detener, nada, sino que solamente es la fe es la que te mueve. Y la fe, aprendimos, ¿verdad? Que la fe es la que mueve la mano de Dios. Cuando Dios ve tu fe, cuando Dios ve tu caminar, cuando Dios ve que tú te esmeras, te sacrificas, mi amado hermano. Mi amado hermano, muchas mujeres tal vez equivocaron su vida. Muchas mujeres, tal vez me voy a incluir, a veces hacemos cosas que en nuestra juventud, que a la larga, mi amado hermano, traen consecuencias. Porque nuestras malas decisiones traen ¿qué? Malas consecuencias. Esta mujer tal vez no hizo nada para tener ese dolor, haber pasado por esto. ¿Por qué, mi amado hermano, se lo digo? Porque ella estaba allí, parada. Porque ella estaba luchando por sus hijos. Y es más, estaba luchando también por esos 5 cuerpos más. Dicen que ella era una concubina. Yo creo que ella se aferró tanto a esos hijos. Porque eran ¿qué? Carne de su carne. Solo una mujer sabe lo que es traer un hijo al mundo. Y ella lo sabía muy bien. Tal vez su vida fue horrible y la única alegría de ella eran sus hijos.
Y era ese dolor, imagínese su corazón desgarrado. Ese era el motivo por qué estaba allí. Mis hermanos queridos, esta mujer, dice la palabra, no cesó, dice. Y todo esto, mi amado hermano, todo esto llegó ¿a quién? ¿A oídos de quién? ¿De quién cree usted? Del rey David, dice. Llegó todo lo que ella estaba haciendo a los oídos del rey. ¿Y quién es el rey? ¿Quién crees tú que te está mirando? ¿Quién crees tú que nos mira cada vez que estamos orando, que ve nuestro dolor? Mi querido hermano, el rey está observando. Nos está observando. Mi amado hermano, esta mujer estaba cuidando esos cuerpos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra en el versículo 21:10, que lo he leído ya varias veces, que usted ya se lo aprendió, ella tendió ¿qué? Una manta, un cilicio allí, dice, una tela. ¿Y sabe por qué hizo esta ella? Porque era la manera de vigilar, de proteger. Dice que tenía que cuidar y preservar los cuerpos para que no hubiera profanación, porque eso era un insulto y podía infligir, mi amado hermano, infligirse a los muertos. Y dicen que cuando la proximidad de la lluvia se acerca, era una señal de que la maldición había sido levantada y la persona podía descansar en paz. ¿Qué había hecho ella, mi amada hermana? ¿Qué cortó allí? ¿Quién nos está deteniendo? Nos está hablando de qué? De las maldiciones generacionales que nos siguen. A lo mejor usted no tiene absolutamente nada, no había por dónde que su hijo tuviera tal enfermedad. Pero si vamos atrás, vemos sus ascendientes, sus abuelos o su tatarabuelo, va a encontrar que alguien sí tenía la enfermedad. ¿Se ha fijado usted que hay jovencitas, la mamá, la abuela, vamos a retroceder más, la abuela fue mamá soltera. Ella es hija de una mamá soltera. ¿Y ella qué? Tiene un hijo soltera. ¿A qué se le llama? ¿Cómo se le llama eso? Maldición generacional. Y eso, la lluvia, era simbolismo de eso. Y aquí está diciendo que esta lluvia era una señal de que la maldición había sido levantada y el pecado de Saúl expiado. Cuando Saúl, mi querido hermano, fue rey, violó muchos pactos, no solo este, sino que muchos. Y este pacto originó la sequía de 3 años, mi querido hermano. ¿Y quién se lo reveló? ¿Quién nos está diciendo eso a nosotros? Dios se lo reveló a David en el versículo 1 del capítulo 21. Mi amado hermano, David va entonces ¿a dónde? A los gabanoítas y le hace ¿qué? Justicia a ellos. Los gabanoítas no querían riqueza, no querían oro, no querían plata, sino que querían 7 descendientes de Saúl. 7 descendientes, mi querido hermano. Y entre ellos los hijos de Rispa. Y entre ellos también habían hijos de ¿quién? De Mical. Pero si usted se recuerda, mi amado hermano, si usted tiene buena memoria, Dios le dio un castigo a Mical. Mical no tenía hijos, no podía tener hijos, era estéril. Mical fue esposa de ¿quién? Del rey David.
Y estos hijos eran de una hermana de ella. Ella ni le importó estos hijos. Los había recibido por gracia. Ella, mis queridos hermanos, desechó la gracia que Dios había puesto en sus manos. Miren, si esta mujer hubiese tenido un poquito de inteligencia, hubiese podido hacer lo mismo que Rispa, pero no estaba en ella. No es de todos el poder de ser intercesora. Por eso es importante orar. Por eso es importante estar en la presencia del Señor. En Nehemías 2:4 dice, versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿A quién tiene que orar usted? Al Dios de los cielos. Mi amado hermano, los hijos de Dios siempre tienen acceso al trono mediante la oración. Dios es el Padre y nos permite llegar ante su presencia, libre y soberanamente a Él. Porque su Hijo Jesucristo ha abierto ese camino. Mi amado hermano, qué hermosa es la palabra de Dios, qué hermoso es lo que nos entrega hoy día solamente a través de una mujer, una gran mujer, Rispa. Una mujer que nos viene a abrir los ojos. ¿De qué manera? De la manera más dolorosa. Tal vez usted esté pasando por ese momento ahora, en este preciso momento. Y Dios le está dando respuesta hoy día. Que no solamente debe orar un día, 2 días, un mes, sino que mucho más. Mi amado hermano, en Salmo 42:9 dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Mi amado hermano, no tenemos por qué andar así. Si usted está parado firmemente en la roca, no andará así. Tal vez dirá usted, sí, pero yo estoy parada en la roca y pasa igual. Sí, tal vez sí, pero ¿qué nos está diciendo esta mujer? Que no es para un día solamente, sino que podríamos decir per sécula, siempre orando, sin bajar la guardia. Eso es ser intercesora, no bajar la guardia, no darle cabida al enemigo. Mi amado hermano, en Habacuc 1:12 nos dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Mi amado hermano, ¿usted cree que Dios le va a castigar si está orando, si está buscando su presencia, si está intercediendo por los suyos? No la irá a escuchar. Claro que la va a escuchar, pero tal vez no es el momento. Hay algo que pasa. Yo llevo, para que usted tenga una idea, no quiero ser autorreferente de ninguna manera, pero quiero contárselo. Llevo más de 15 años orando por mi esposo. Y a lo largo de eso, Dios me ha ido puliendo, me ha ido quitando las aristas que no le gustan de mí, me ha ido dando palabra, me ha ido educando. Y eso es lo que el Señor quiere con usted, educarla, guiarla, fortalecerla. De un momento a otro, Dios lo hará. Dios no te va a dejar. Dice que no deja al justo caído para siempre, de ninguna manera. La palabra dice, mi amado hermano, que los enemigos tuyos o de tus hijos, a veces son los de tu propia casa. Ten cuidado.
Por eso es que debemos estar orando. Ahí la palabra dice que ella los cuidaba de los animales feroces. Día y noche, dice, de las fieras del campo y de las aves. ¿Qué aves son los que se comen la carne? Aves de rapiña, los buitres. Son familiares, podríamos decir, sí, de las águilas, pero no son águilas. Mi querido hermano, vamos a pasar por muchas pruebas, pero tenemos que estar firmes en la roca. Y eso es lo que nos está enseñando esta mujer Rispa. Dice la palabra que ella estaba en la roca y Dios le escuchó. Dice el versículo 11, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajad, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, los huesos de Jonathan, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bexán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl, los huesos de Jonathan, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los hijos de su hijo, Jonathan, en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Se da cuenta? Solo una mujer hizo todo esto. Una mujer. ¿Cuánto va a poder hacer usted? ¿Cuánto voy a poder hacer yo? ¿Se imaginan? Porque es verdad, a veces nos cansamos, ¿verdad? Nos cansamos. Y yo lo digo, de verdad, nos cansamos, porque yo lo he vivido. Uno se cansa, mi amado hermano. Pero Dios no. Por eso es que hoy ha traído esta palabra, para que sigamos adelante. No nos detengamos, sigamos luchando por lo nuestro, sigamos perseverando, sigamos haciéndolo y no claudiquemos. El Señor eso es lo que quiere. Y Rispa, mi querido hermano, su pasado la había condenado, su pasado la había alcanzado, dañando su presente. Imagínate cómo debió haber sido su vida, imagínate. Pero ella peleó la buena batalla y ganó, salió victoriosa, mi amado hermano. Esta es una mujer guerrera, intercesora, paciente, que hoy nos ha traído un gran mensaje, una gran lección. Que Dios la bendiga.